Hoy vamos a repasar un poco la parte dogmática de nuestra Constitución de 1992. Entonces, por eso yo les había pedido que vayan mirando un poco esa parte, a ver si es que tenían algunas dudas con respecto a los derechos que se mencionan allí. Y entonces para poder ir viendo y haciendo especial énfasis en las cuestiones que les interesan a ustedes, porque es muy extenso y evidentemente no vamos a poder profundizar en todos los derechos y todo lo que implican, pero sí les voy a hacer un pantallazo de algunas cuestiones importantes que se incorporan en esta Constitución, cosas que no teníamos antes y que son muy de avanzada, muy en boga en el constitucionalismo internacional y que nosotros adoptamos en nuestra constitución de 1992 y hace que comparativamente con otras constituciones nosotros tengamos una constitución muy sólida, muy garantista de nuestros derechos. Entonces, constitucionalmente hablando, Paraguay tiene que ser un lugar donde dé gusto vivir, donde nuestra constitución efectivamente nos garantiza los derechos necesarios para poder proyectar una vida próspera y feliz, por decir así, porque es ese realmente el objetivo de una constitución. O sea, sabemos que es un documento, un documento fundamental en un país donde se establece las bases para la regulación de un Estado, pero también es un contrato social, usando el término de Rousseau, un acuerdo entre todos los ciudadanos de un país como para llevar adelante un proyecto común. Eso es lo que busca una constitución y entonces esta constitución nuestra de 1992 establece muchos derechos nuevos. Ya después vamos a analizar si es que se cumplen o no se cumplen, o en qué medida se cumplen, para quiénes se cumplen, para quiénes no, quiénes son más iguales que otros, decía mi querido profesor Seal. Eh, a ver, tengo aquí un... Entonces, nuestra Constitución del 92 marca un hito en nuestra historia paraguaya porque establece un marco legal más inclusivo, protector de los derechos humanos. Esta parte dogmática que abarca los primeros capítulos establece los principios y derechos fundamentales que guían el orden jurídico y social del país. Entonces, algunos de los derechos nuevos incorporados que encontramos, por ejemplo, tenemos un capítulo dedicado al derecho al trabajo, que si bien no es completamente nuevo, en el 67 ya se mencionaba, acá se garantiza condiciones justas y equitativas, se reconoce la libre elección de empleo, remuneración justa, estabilidad laboral. Tenemos, está en el artículo 86. Más adelante, en el artículo 95, vemos la seguridad social, se establece el derecho a la seguridad social, abarcando pensiones, jubilaciones, asistencia social, buscando proteger a los ciudadanos ante situaciones de vulnerabilidad. También tenemos el derecho a la salud, otra incorporación importante. Se reconoce el derecho a la salud, acceso a los servicios de salud pública, con un enfoque en la universalidad y la gratuidad para las personas de bajos recursos. Esto vemos también en el artículo 68. Después tenemos algunos derechos que se denominan colectivos. Por ejemplo, en el artículo 7 tenemos el derecho a un ambiente saludable. Esto también es muy avanzada. Es algo muy nuevo y que ya está incorporado en nuestra Constitución desde 1992. Tenemos en el artículo 7 el derecho a un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y con la obligación del Estado de prevenir la contaminación y promover el desarrollo sostenible. Incluso en el siguiente artículo, el artículo 8, este es el artículo 7, eh, tenemos ya previsto el delito ecológico, será definido y sancionado por ley. Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley.
Se prohíbe la fabricación, montaje, importación y comercialización, la posesión y uso de armas nucleares, químicas, biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos y cosas así. Y eso significa que todos tenemos el derecho a solicitar la actuación del Estado en este caso. Eso es un derecho colectivo. Cualquier persona que se sienta que su derecho a un ambiente saludable está siendo vulnerado, tiene la posibilidad de accionar en este caso. También dentro de los derechos colectivos encontramos, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, que también es otra incorporación de esta Constitución en los artículos de 62 a 67. También tenemos incorporado aquí derechos de las mujeres. La Constitución promueve la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Vemos esto en el artículo 48. Artículo 46 de la igualdad de las personas. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. Y esta última parte de este artículo, bueno, este primer párrafo del artículo es algo muy importante también porque dice: el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Entonces, con esa cláusula, nuestra Constitución nos está permitiendo que en algunos casos donde existe factores de discriminación, el Estado no solamente tiene que evitar la discriminación, sino favorecer de alguna forma eh, a, a que exista esa igualdad. Entonces puede intervenir en cuestiones donde no exista una igualdad real. Y así, por ejemplo, podríamos tener los cupos específicos para mujeres en las listas. Ese tipo de acciones se amparan en esta cláusula constitucional. Después, si es que tienen cualquier duda, me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo, como les digo, estoy mencionando así algunas cuestiones que son importantes, que yo encuentro que son importantes, pero si ustedes tienen alguna duda extra sobre alguna cuestión que yo no estoy mencionando, porque evidentemente no vamos a tener tiempo de examinar artículo por artículo, me pueden decir nomás. Entonces, ¿por qué son importantes estos nuevos derechos? En primer lugar, porque fortalecen nuestra democracia. La inclusión de estos derechos fortalece la democracia al garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad y al asegurar que las leyes y políticas públicas reflejen necesidades y aspiraciones de la población. Además de la inclusión y la protección social, estos derechos sociales y colectivos promueven la inclusión y protección de algunos grupos vulnerables, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a oportunidades y recursos esenciales para una vida digna. Y el desarrollo sostenible, al garantizar derechos como el de un ambiente saludable, la Constitución del 92 impulsa políticas y acciones orientadas al desarrollo sostenible, preservando los recursos naturales para las generaciones futuras. Y también un reconocimiento y respeto a la diversidad. Recuerdan que ya en el preámbulo y en los primeros artículos decíamos que el Paraguay se constituye en una república, aquí en el artículo 1, adopta para su gobierno, la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Y esto de pluralista es importante y justamente se traduce en todos estos reconocimientos y respeto a la diversidad. Los derechos de los pueblos indígenas y la igualdad de género reflejan un avance significativo en el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y social del Paraguay, y esto fomenta una sociedad más justa y más equitativa. Entonces vemos que esta Constitución del 92 representa un avance significativo en la protección y promoción de derechos humanos, sociales y colectivos. Y la incorporación de estos nuevos derechos no solo garantiza una mayor justicia social, sino también fortalece el tejido democrático y promueve un desarrollo más inclusivo y sostenible. Y en el artículo 68 dice: el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona de interés en la comunidad,
nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, y toda persona estará obligada a someterse a medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto de la dignidad humana. Fíjense que dice nadie será privado de asistencia pública, ese es el término en el que se refiere. No dice específicamente que eh, es gratuito, simplemente que no se le priva, y la primera parte del artículo es muy programático. Nosotros vamos a encontrar cláusulas que se llaman programáticas u operativas en las constituciones. Las programáticas son como esta cláusula, por ejemplo, acá que dice: el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental. Porque no es, o sea, se habla de promoverá, no es así una obligación específica para el Estado. No sé si me estoy explicando bien, como cuestiones que son operativas per se, que la misma norma ya establece claramente un derecho. Acá, por ejemplo, en el artículo 70 tenemos un excelente ejemplo de cláusula programática. La ley establecerá programas de bienestar social mediante estrategias basadas en la educación sanitaria y en la participación comunitaria. Eso es así una típica cláusula programática. Y una cláusula operativa, por ejemplo, son en los primeros artículos, en el artículo 12 o en el artículo 17, donde hablamos de los derechos de las personas privadas de libertad o de la detención y el arresto. El artículo 12, por ejemplo, dice: nadie será detenido y arrestado, ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente. Esto vemos que es claramente una norma operativa. Opera per se, sin necesidad de otra ley que reglamente eso. Entonces, en todos los puntos donde el Estado no se puede comprometer directamente, por decir así, a operativizar una norma, hay normas programáticas. Y eso vamos a encontrar mucho en la Constitución. Son como normas aspiracionales de lo que el Estado busca, pretende. Es trascendental el hecho de tener nuestra Constitución con sus falencias, pero tener reconocidos nuestros derechos es sumamente importante para todos, aunque en alguna medida vemos que son de difícil cumplimiento, pero por lo menos tenemos la posibilidad de exigir de alguna forma. Y también comparar, contrastar con la realidad y ver qué es lo que está pasando. Y la responsabilidad colectiva de comprender que todos somos parte de esa sociedad y de actuar en consecuencia. Esas son las razones y qué sé yo, es lo que yo encuentro más importante en una constitución, así no sea cumplida a rajatabla, por ponerlo de una forma. Bueno, son las 5. Creo que para poder comentar un poco ese video, podemos comenzar a mirar si no hay más preguntas. Hablemos un poco de tu libro. Este libro que se llama Una Constitución asediada. En este libro, Jorge, vos decís que nuestro Estado constitucional de derecho está en peligro, está en un proceso de degradación al cual vos denominás la desconstitucionalización de nuestro Estado constitucional de derecho. Explícame, por favor, qué es un proceso de desconstitucionalización y por qué es grave. Bueno, en primer lugar, es un concepto que existe ya de larga data, digamos, ¿sí? Porque esa pérdida de fuerza normativa o irrelevancia de las constituciones ya fue detectada por estudiosos hace un buen tiempo. Yo me apropio de un concepto preexistente. Hay diversas formas de desconstitucionalizar un Estado y, en pocas palabras, sería un Estado en el que su constitución no tiene fuerza normativa o tiene una escasa fuerza normativa. Entonces, la vida de ese Estado, que debería ser regida por esas normas constitucionales y las que vienen en cascada debajo,
leyes, decretos, reglamentos, sin olvidar el marco jurídico internacional, no rigen en realidad las relaciones en la sociedad. Y a mí me interesan particularmente, porque es aquello que básicamente se rige en una constitución, independientemente de su contenido diverso, las relaciones entre el Estado y el ciudadano, ¿sí? Entonces, los límites del poder del Estado, por ejemplo, están en la Constitución. Ahora, si nosotros, esos límites que están establecidos para el legislador, los límites del poder del Estado con respecto a las libertades y a los derechos de los individuos. Exacto. Que son límites para el Ejecutivo, para el legislador, para los jueces, para los fiscales, ¿sí? Que es básicamente el quid de lo que se llama hoy día modernidad. Uno de los aspectos de la modernidad es que el poder ya no es omnímodo, ¿sí? Existe, en teoría al menos, lo que se llama un sujeto que se encuentra blindado, ¿sí?, frente a ese poder, cosa que anteriormente no existía. Podemos pensar no es que exista ahora totalmente, pero pensemos en los tiempos históricos, en todos los tiempos en los que el ser humano ha existido. Pensemos desde que aparece como especie, pensemos sobre todo en los tiempos en los que aparecen formas protoestatales o estatales, y ese Estado ha ejercido su poder con una fuerza demoledora e ilimitada hasta que aparece la Revolución Francesa. Hay obviamente otros antecedentes previos, pero vamos a colocarlo ahí, en donde se empieza a decir por lo menos, todos tenemos iguales derechos, ¿sí? Todos somos iguales en derechos y obligaciones. El Estado no puede hacer lo que quiere, ¿sí? El Estado no puede llevarte a juicio sin mínimas garantías. Y luego eso se expande a otro tipo de normativa. Y decimos, bueno, las mujeres no pueden ser seres de segunda, tienen derecho a participar en política, igual que las personas que no saben leer y escribir. El voto censitario permaneció, el que no era propietario no votaba hasta gran parte del siglo XIX en Europa. En muchos países las personas iletradas no podían votar, inclusive bien entrado el siglo XX. Por dar algunos ejemplos, esos son límites, son formas en las que el Estado a algunos los va dejando de lado, los aplasta, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo sostengo en este libro, para responder concretamente a la pregunta, es que es una de las formas de desconstitucionalizar un Estado, es que a través de leyes, a través de decretos, sobre todo, no me meto mucho con la sentencia de los jueces, que son otra forma de desconstitucionalizar un Estado. Sí, ahí hay una veta riquísima para estudiar, tampoco con la manera en que los fiscales llevan adelante sus investigaciones. Entonces, a través de leyes y de decretos, nuestra democracia constitucional se ha venido erosionando tremendamente. Ok, todas las normas del derecho positivo, las leyes y los decretos, deben estar vinculados o basados en los principios constitucionales. Y cuando hay normas y decretos que de alguna manera anestesian o bloquean dichos principios o los contradicen y son promulgadas y sancionadas, estamos hablando de un proceso de degradación constitucional o de desconstitucionalización. Es así mismo. ¿Quiénes son los responsables? Los tres poderes: poder legislativo por promulgar leyes que atentan contra principios constitucionales, poder ejecutivo por sancionar, y poder legislativo por no hacer un control constitucional. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, desde la perspectiva de mi libro, y con ejemplos concretos, el poder legislativo es un ámbito en donde se aprueban leyes con severos problemas de constitucionalidad sin ningún inconveniente. No hay una discusión constitucional. Y voy a dar cuenta una anécdota inclusive. Estaba yo participando de una audiencia pública con varios senadores sobre la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que fue modificada para permitir la intervención de militares en cuestiones de seguridad interna. Y ante los cuestionamientos de carácter constitucional, un senador conocido por promover este tipo de leyes a lo largo del tiempo de manera reiterada,
dice a toda la gente que estaba participando de esa audiencia pública, bueno, para eso está la Corte, dice. Si esto es inconstitucional, bueno, la Corte va a decidirlo en su momento. Lo cual encierra una serie de falacias. En primer lugar, la Constitución establece claramente que es una obligación del Congreso interpretar la Constitución. La interpreta, dice, al momento de legislar. Entonces ellos tienen la obligación esos son los límites que yo decía que tiene el legislador a la hora de legislar, y ese límite está marcado por la Constitución y también por las convenciones, el control de convencionalidad, que también es obligatorio para los legisladores. Otra falacia es que nuestra Corte tiene una tradición de custodia y de control de constitucionalidad muy rica y digamos, profusa, que cualquier ley al minuto ya va a ser dejada de lado, desactivada. Y olvida también que las declaraciones de inconstitucionalidad en nuestro país no tienen efecto derogatorio, porque no tienen efecto erga omnes, se aplican solamente al caso. Y olvida también todo lo que tiene que padecer un ciudadano común y corriente para plantear y eventualmente obtener exitosamente una declaración de inconstitucionalidad en la Corte. Y olvida también que es algo que se comenta, digamos, en voz alta inclusive, y después del escándalo Frete, algo que se ha dicho con bastante frecuencia en los últimos tiempos también, que una acción de inconstitucionalidad tiene que estar aceitada por dinero muchas veces para correr. Y las que se plantean desde una perspectiva ciudadana y que donde no hay plata, digamos, esa. Así que es un argumento falaz aquello de nosotros vamos a legislar y si esto de alguna manera es inconstitucional, es el Poder Judicial el que tiene que sancionar. Sí. Es un argumento falaz. Es el primer... Va a caer, esta ley va a caer. Va a caer. Sí. Es el primer responsable de este proceso de degradación constitucional, el Poder Legislativo. A mi criterio, sí. Correcto. Ahora yo te pregunto lo siguiente, Jorge. ¿No será que estamos ante una constitución desactualizada en términos de modernidad y las necesidades de la modernidad? Y por eso cuando se promulgan y sancionan normas, estas de alguna manera contradicen una constitución desactualizada. Por ponerte un ejemplo, Sí. situaciones, por ejemplo, de incremento o aumento de los riesgos de terrorismo, o situación, por ejemplo, de aumento de los males criminales, como por ejemplo el tráfico de drogas. ¿No será que para combatir eso, para generar menos droga, menos terrorismo, menos violencia, más seguridad, yo tengo que aplicar políticas de Estado que necesitan una constitución actualizada? Y al no tener una constitución actualizada, se produce la contraposición. Esas políticas de Estado de alguna manera riñen con los principios constitucionales que no prevén, por desactualizada, estas necesidades sociales que hoy hay y que tienen que ver con lavado de dinero, tráfico de drogas, amenaza del terrorismo. ¿No será que tenemos que actualizar la Constitución de manera que después las leyes promulgadas y sancionadas no contradigan la Constitución? Bueno, esa es una pregunta compleja, ¿sí? Que requiere varias respuestas, porque hay varias preguntas en una ahí. En primer lugar, particularmente creo que esta es una constitución, la nuestra es una constitución muy moderna, ¿sí? Eso hay que decirlo. Y recoge principios y valores constitucionales que vienen ya siendo aceptados por la comunidad jurídica internacional y están en consonancia con los instrumentos jurídicos internacionales, y eso viene ya eso que ya viene de larga data. Ahora, hay una discusión, eso no vamos a negar, hay una discusión acerca de si un garantismo que no existe en Paraguay, entre paréntesis, o sea, nuestros jueces no son garantistas, nuestros fiscales no son garantistas, ¿sí? Entonces, un garantismo permitido por la norma sería algo que al final del día resulte ineficaz para combatir sobre todo ciertas nuevas formas de delincuencia, nuevas y muy peligrosas y muy dañinas, ¿sí? Por el poder de dañosidad que tienen, por ejemplo, el crimen organizado.
Ahora, eso requiere que nos pongamos a analizar si ese represivismo, que tiene un nombre inclusive, neopunitivismo, ese neopunitivismo que se vio, digamos, reflejado en los últimos tiempos en toda esta normativa post-11 de septiembre sobre todo, ha sido exitoso. Entonces vamos a hacer un análisis que no sea ni valórico, ni moral, ni jurídico. Simplemente funciona. Y si funciona, ¿sí? O sea, el país X desactivó para siempre el narcotráfico. Es un país libre de drogas, libre de narcotráfico y libre de organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas y de todo lo malo que trae el narcotráfico. Corrupción de fuerzas policiales, corrupción de la política y violencia, sicariato, etc. Entonces, miramos ese país, le fue bien. ¿Ha tensado un poco la cuerda en términos constitucionales? Sí, pero es un país que vive tranquilo, no hay droga en las calles, los chicos quieren salir a drogarse y no encuentran droga. Bueno, tal país no existe, para empezar. Entonces, ese planteo que también en otros términos y en otros, considerando otras situaciones, podemos pensar, por ejemplo, en el concepto de derecho penal del enemigo de un penalista alemán muy famoso, que al comienzo lo describe el fenómeno y lo critica para luego decir, este derecho penal del enemigo es lo que tenemos que aplicar si queremos enfrentarnos, por ejemplo, al terrorismo. Dice penal del enemigo porque hay ciertos enemigos declarados de la sociedad que no quieren integrarse a la sociedad y que contestan la mayor parte de nuestros valores sociales y lo hacen de manera violenta. No quieren ser integrados a la sociedad y quieren destruir, ¿sí?, los valores sociales. Esos no pueden ser tratados como cualquier ciudadano, como el que roba un pomelo. Entonces a ese... Derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo. Él es el enemigo de la sociedad, con él las garantías y el debido proceso y todo eso que es fruto de esa modernidad jurídica, ¿sí?, no pueden ser aplicados. Entonces, tipo Guantánamo, pueden estar sin abogados por 6 meses o sin saber las causas de su detención, pueden ser juzgados por tribunales especiales, no hay manera de que zafen de una prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro, eso que me planteaste desde la perspectiva del terrorismo. Está el tema del narcotráfico también. O podemos hablar de la violencia contra la mujer, de las violaciones, feminicidio, lo que sea. En todos esos ámbitos del uso del poder penal se plantea, ¿somos blandos o duros con el crimen? Exactamente. Sí, esa es la discusión. En pocas palabras es esa. Entonces, esa discusión tendría sentido, creo yo, si es que funciona realmente. La guerra contra las drogas, por ejemplo, sí, es un tema del cual me ocupo también en mi libro, ha sido un fracaso absoluto. Quiero hacer una consulta. Sí. ¿Me podrías citar 2 o 3 ejemplos de leyes que a tu criterio claramente están en contra de principios constitucionales, pero sin embargo la estamos aplicando? Sí. Voy a hablar de, como yo sostengo en mi libro, que es un proceso que viene ya de un tiempo a esta parte y que es un hábito del Poder Legislativo especialmente. Voy a hablar de una ley recientemente aprobada, que obviamente mi libro no se ocupa porque eso fue se publicó hace un par de años. La ley que extiende el mandato de los intendentes. Esa es una ley claramente inconstitucional. Si yo era fiscal general del Estado, lo primero que iba a hacer es presentar una acción de inconstitucionalidad en defensa de los derechos ciudadanos burlados por esa ley. ¿Sí? Porque el mandato para ejercer un cargo público o el poder público en una sociedad democrática como la que dice ser la nuestra es algo que está vinculado a la voluntad popular. Ahí ha habido una burla de la voluntad popular. Sí, la voluntad popular no se expresa a través, en ese caso particular del mandato de un oficial público electo para un cargo, no se expresa a través de la voluntad del legislador, se expresa directamente. Es uno de los pocos aspectos de democracia directa que tenemos. Bien, es inconstitucional, la ley que amplía a 6 años la vigencia de sus mandatos.
¿Algún otro ejemplo? La Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que fue la primera ley dictada durante el gobierno de Cartes en 2013. A la una semana salió, Cartes lo pidió, dijo, con esto vamos a liquidar al EPP. Nunca se mató tanta gente por parte del EPP como en el gobierno de Cartes. Para volver al tema de la eficiencia y de la herramienta que sirve para algo, ¿no? Esa ley es inconstitucional y el decreto que le sigue, porque establece la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. Y eso nuestra Constitución no lo permite. Además, establece con el decreto reglamentario un estado de excepción permanente, como el que tienen 3 departamentos de la República del Paraguay desde el año 2013, sin que siquiera se informe al Congreso como la Constitución lo exige cada 60 días. Y esa ley está vigente ahora mismo. Hay una ley de la que yo no me ocupo en mi libro, pero sí opino sobre el decreto, que establece que la SENAT es una fuerza pública que puede actuar como una fuerza de seguridad, como una fuerza policial, con habilitación para el uso de la fuerza. La Constitución paraguaya dice claramente que fuerzas públicas son únicamente la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Luego de la publicación de mi libro se aprueba y entra en vigencia esta ley. En su momento la Senat funcionaba solo a base de un decreto, peor todavía. Ahora es ley, igual sigue siendo inconstitucional. Bien. Eso simplemente para... Y quiero mencionar un caso que luego fue tan grosero y dio resultados tan malos que tuvo que ser derogada, que fue una modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, que literalmente obligaba a los jueces a dictar prisión preventiva en ciertos casos de delito. Absolutamente inconstitucional. Llenó nuestras cárceles, no combatió el delito, solamente produjo sobrepoblación carcelaria y era claramente inconstitucional. Okay. Básicamente, sí. Jorge, cuando el Estado constitucional de derecho en una sociedad languidece a partir de estas situaciones que estás mencionando, las sanciones de leyes que claramente violan principios constitucionales, pero que las promulgamos y las sancionamos violando los principios constitucionales. Y el texto de la Constitución, no solamente los principios. El texto de la Constitución. Claro, normas clarísimas de la Constitución. Correcto. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias para una sociedad cuando el Estado constitucional de derecho se degrada a partir de estos procesos de desconstitucionalización? Bueno, yo... Mucha gente dice, no entiendo en qué me afecta, yo tengo mi trabajo o sigo sin trabajo. Entiendo. ¿Y a mí en qué me afecta a un ciudadano común lo que está pasando en un tema teórico, en un tema de abogados? ¿A mí en qué me afecta? Bueno, ¿en qué nos afecta? En primer lugar, hay que decir que una constitución es, al decir de un jurista argentino, como una carta de navegación, ¿sí? Nos dice hacia dónde queremos ir. Ese dónde queremos ir se llama Estado Social de Derecho. En ese Estado Social de Derecho se supone que de regir, efectivamente, vamos a vivir todos mejor. Este es un país donde un trabajador es echado de su trabajo en el 9º año antes de que cumpla el 10º para adquirir la estabilidad laboral y prácticamente está inerme, ¿sí? Entonces, un Estado Social de Derecho implica que yo viva mejor, que eventualmente si tengo algún problema con la justicia, que puede ser justificado o no, genuino o no, porque decía un profesor mío, el Código Penal es el código de los delincuentes. Ahí están las penas para las personas que delinquen, pero el Código Procesal Penal, que dice el cómo yo voy a juzgar como Estado, es el código de los ciudadanos, porque delinquen los delincuentes, pero cualquier ciudadano puede enfrentar a un juez en cualquier momento. Y ahí vamos a querer que esas garantías rijan. Entonces, yo justamente dedico mi libro a los que han sido víctimas de injusticia a lo largo de todos estos años. Decenas de miles de personas han sufrido esas injusticias, ¿sí? Si no te tocó, bueno, buena suerte. Estamos felices contigo que no te tocó haber padecido eso. Pero hay otra gente que la padeció. Yo escuchaba a la madre de este chico involucrado en el hecho de agresión en una discoteca hace poco, un hecho muy notorio, sí, en donde básicamente como respuesta al clamor popular se dictó prisión preventiva, ¿sí? El uso de la prisión preventiva es algo que se ha desconstitucionalizado totalmente.
Entonces, es una forma de castigo. La gente quiere un castigo inmediato, pero no sabemos si él le pegó a esta persona, o si fue A, o fue B, o si fueron los dos. Eso vamos a ver en un juicio, en donde en tiempo prudente, no en 10 años, el juez diga, esta persona o esta persona han cometido la agresión. Ahí se tienen que ir presos y ahí tienen que ir condenados. No correspondía que estos chicos acusados de la agresión a este otro chico Zapac tengan prisión preventiva. Aquí está. A ver, yo creo que en un primer momento personas que se ocultan, no responden a los mandatos de la justicia, corresponde el dictado de una medida cautelar de ese tipo. Absolutamente. Bueno, vengan acá ustedes, porque justamente uno de los elementos para dictar la prisión preventiva, uno de ellos, que tiene que ser concurrente con otro, es el peligro de fuga. ¿Sí? Entonces estas personas estaban por fuera del alcance de la justicia, hay que traerla y tenerla, y después ver si es que realmente van a fugarse realmente, la posibilidad del peligro de fuga, y luego la posibilidad de obstruir la investigación. ¿Sí? Pero a lo que quería era lo siguiente, más allá del caso particular, ¿sí? La madre de uno de esos chicos clamaba por la libertad de su hijo, clamaba, salía gente a manifestarse. Esa gente nunca se manifestó por los miles de presos que tenemos en Tacumuy que están en prisión preventiva hoy día. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hasta que te toca, no entendés el rigor de una ley que vulnera texto y principios y valores constitucionales. Hasta que te toca. Okay. Entonces, hoy sos una persona que pensás que no vas a tener problemas con la justicia, y te voy a contar un caso fantástico. Recuerdo que Francisco Alvarenga, ex comandante de la Policía Nacional, en su momento fue jefe antisecuestro, presenta en conferencia de prensa, ¿sí?, a una persona sindicada como perteneciente a una organización criminal. Y en un momento dado dice, y ahora van a tener que demostrar su inocencia, invirtiendo el principio básico que dice que el Estado tiene que demostrar mi culpabilidad. Y al mismo tiempo diciendo, esperemos que estos señores no sean liberados, porque nosotros agarramos el famoso discurso policial, muy repetido, los policías los agarramos y los jueces los liberan. La puerta giratoria. Ese señor posteriormente, y está cumpliendo condena ahora, es imputado por hechos de corrupción. ¿Qué es lo que hace su abogado y reclama airadamente luego ante los medios? Que el señor siga su proceso en libertad. Dice, no corresponde la prisión preventiva. Ahora él estaba en la situación en la que el rigor de la norma le tocaba. Pero cuando a él no le toca el rigor de la norma, dice, esto tiene que demostrar su inocencia, invirtiendo el principio. Y además dice, y que sigan presos, porque que no se le ocurra a ningún juez liberarlos. Y ahora ese mismo rigor está en su contra. Claro. Ahora ya está condenado, supongo que habrá apelado. Correcto. Eso no habrá. Me interesa mucho esto que dijiste recién, cuando la Constitución directamente afecta la salud constitucional en una sociedad, directamente afecta el Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho impacta directamente en que nosotros podamos vivir mejor. Es decir, ahí ya hay una tangibilidad de lo constitucional, claro, cuando lo constitucional me permite vivir mejor. Ahora, para vivir mejor, tenemos simplemente que ir en contra de este proceso de degradación, de desconstitucionalización, respetando, o tenemos que ser más agresivos y actualizar la Constitución para que en la Constitución quede de manera positiva los derechos sociales de la gente. Estoy tratando de unir, estoy tratando de que sea más tangible para la gente y los derechos que reclaman la norma Constitución Nacional. Para evitar esa apatía que existe muchas veces, la gente dice, no me importa la Constitución, no me va a permitir conseguir trabajo o que mi hijo tenga su remedio, no me importa. Ese Estado social de derecho que garantice que la gente reciba ese derecho, ya que estamos hablando de la modernidad, y en la modernidad el eje y el centro son las personas y su dignidad. Exacto. ¿Eso lo logramos respetando la Constitución o tenemos que hacer como los chilenos que dicen, no, esto hay que actualizarla y hay que reformularla para que el Estado sea
no un Estado subsidiario, sino un Estado benefactor. Nuevamente, dicen que las buenas preguntas encierran varias respuestas. No sé por dónde empezar porque hay varias cosas de las que hay que hablar ahí. En primer lugar, lastimosamente hay que decir que este proceso de desconstitucionalización que yo sostengo existe en nuestro país es un proceso que se está dando en muchos países del mundo. Las constituciones no son hoy lo que llegaron a ser en algún momento. Esa fuerza normativa que se pretende de las constituciones modernas ya no tienen. No la tienen. Y las constituciones sí aseguran derechos, sí aseguran mejor vida cuando se cumplen. Una de las cosas que yo sostengo en mi libro también es, bueno, si vamos a hablar de reforma constitucional, pensemos primero que esta que tenemos no se cumple. O sea, no es un problema de reformarla o de tener una nueva constitución. Empecemos por cumplirla. Empezando por la cultura constitucional existente en el Paraguay, en donde el ciudadano no se apropia de ella. Si nosotros no nos apropiamos, obviamente que no va a tener impacto en nuestras vidas. Y me interesa mucho esa pregunta también, me parece interesante por lo siguiente. En Estados Unidos también hay toda una discusión en este momento sobre ese tema de los derechos contenidos en la Constitución, a la luz de ciertas declaraciones y actitudes que ha tenido, por ejemplo, Donald Trump en los últimos tiempos. Él dice, borremos la Constitución, porque es un límite. ¿Es un límite para quién? Es un límite para quien quiere explotar a la persona, es un límite para quien quiere oprimir al ciudadano, es un límite para quien quiere desde el poder hacer cosas que vamos a suponer que esto es una constitución, que la constitución la constitución le pone un límite, y ese límite se llama dignidad humana, como vos dijiste, ¿no? Entonces, ¿se puede transformar la naturaleza en pro del desarrollo? Claro que sí, pero eso tiene un límite que está dado en la norma constitucional. El medio ambiente tiene que ser sano, dice nuestra Constitución. Tenemos derecho a un medio ambiente saludable. Entonces no es todo, podemos hacer trabajar a un trabajador más horas de las establecidas y en ciertas condiciones. Sí, seguramente seremos más productivos, pero a costa de la dignidad humana. Y esa dignidad está defendida por la Constitución. Esa gente que dice la Constitución no me da de comer, lo que olvida es que no le da de comer porque la Constitución no tiene vigencia efectiva en Paraguay. Porque no existe. Está ahí y los legisladores se la pasan por encima cuando quieren. ¿No crees que tenemos que hacer una Asamblea Nacional Constituyente y actualizar nuestra Constitución? Algunas cosas deben actualizarse. Okay. Sí. Algunas cosas. Soy escéptico, pero desde la perspectiva, digamos, básica del propósito de una reforma constitucional. Vamos a reformar la Constitución porque pensamos los que pensamos eso, porque eso va a hacernos vivir mejor. Porque estas reglas ya no nos sirven, pero estas reglas no se cumplen. ¿Y quién dice que las reglas que vendrán se van a cumplir? Ese es el tema. ¿Sí? La fuerza normativa de la Constitución en el Paraguay es ¿Cómo cambiamos nula. La cultura y la apatía hacia el cumplimiento de las normas constitucionales? Bueno, en nuestro país, y me viene a la mente otra vez este mismo autor argentino que analizando la sociedad argentina hablaba de una sociedad anómica. Sí, la anomia es un fenómeno por el cual una sociedad no se siente, mejor dicho, obligada a obedecer la ley. Entonces, la nuestra en gran medida es una sociedad anómica. Salgamos a la calle y vamos a ver gente que estaciona en doble fila, gente que anda sin casco, que 4 o 5 personas en una moto, el que compras algo no te da factura, etcétera. Sí. ¿Cuántas generaciones necesitamos para transformar eso en una sociedad con una cultura de total respeto a las normas y a las leyes? Al igual que en el tema de la lucha contra la corrupción, en el tema obediencia de la ley, ¿sí? Hay una especie de parentesco entre ambas cosas, ¿sí? Dicen que la escalera se barre de arriba hacia abajo. Si uno quiere barrer de abajo hacia arriba, probablemente no lo logre. Es factible pensar que en este tema la obediencia a la ley, igual que la lucha contra la corrupción, si las cabezas no son honestas y son corruptas, era mi temor con el tema de la fiscalía. Exacto. ¿Cómo hacia abajo
Sí, porque la basura y la escalera se barre de abajo hacia arriba. Ok. De arriba hacia abajo, perdón. Lo mismo con la ley. Y voy a contar una anécdota para que se entienda esto. Porque nuestros gobernantes, nuestras élites políticas y económicas no son proclives a obedecer a la norma. Y como son muy visibles por diversas razones, visibles para el resto de la gente que los mira por TV, en los diarios, etc., sus actos impactan en el resto de los paraguayos. Era el año 2001, 2002 creo. Iba una comitiva fiscal a incautar CD falsificado, en la época en que todavía se falsificaba CD, en el mercado 4. Y esta comitiva fiscal policial les recibía a huevazos y a pedradas por los trabajadores del mercado que vendían mercaderías falsificadas. Y luego le entrevistan a una de estas personas en el mercado y le preguntan, pero ¿por qué usted, el periodista que no contextualiza y no tampoco es empático por lo visto, y dice, pero ustedes están de acuerdo con vender mercadería falsificada, eso es contra la ley? Le dice el periodista a esta señora que tenía un puesto de venta y de estas cosas, y le dice, la señora le dice, yo doy de comer a mi hijo con esto, ¿sí? ¿Y por qué yo voy a obedecer la ley si el presidente tiene un auto MAU y no se va preso? Exactamente. ¿Recuerdan el caso de recordar, claro, Soncera Niopea. Tenía un Soncera. automóvil BMW que había sido robado en Exacto. Brasil. Sí. Luis Ángel González Maqui. Entonces, si de arriba, si alguna vez no nos gobiernan estadistas, gente honesta, gente que tenga alguna meta política que no sea únicamente la de ejercer el poder y enriquecerse. Jorge, un gustazo realmente, un gran placer conversar contigo. Me gustó mucho su, a falta de mejor palabra, voy a usar un anglicismo, el approach, ¿cómo se dice? Su acercamiento a la importancia de lo que lo mismo que veníamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la importancia real de la Constitución? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué es lo que esto aspiracional del Estado, ¿verdad? Y esa distancia entre en la Constitución y su cumplimiento. Me pareció súper interesante su perspectiva y la ilustración con estos casos que estaba mencionando del problema real que se vive justamente tanto por el desconocimiento, por el incumplimiento, etcétera, pero también lo importante que es en el momento en que a uno le toca en la piel, y ahí recién se siente, ¿verdad?, la importancia de la Constitución cuando son mis propios derechos los que están siendo vulnerados. Y coincido completamente con él en lo que él mencionaba de que nuestra Constitución es así muy avanzada, es una Constitución que tiene todos los derechos que se reconocen en la comunidad internacional, aunque muchos de esos no necesariamente los veamos cumplidos, ¿verdad? Gracias.